agradezco muchísimo a la Fundación Eurárabe por esta invitación. Cuando el profesor Rafael me dijo de participar, la verdad es que hace muy poquito tiempo y este último mes he tenido la vida un poco liada de traslado entre países y tal, entonces no he podido pedir los derechos, he traído imágenes en exclusiva de muchas partes de diferentes proyectos, entonces no he podido, yo soy muy formal con el tema de los derechos de las imágenes, sobre todo con las instituciones con las que trabajo, entonces no he podido todavía, si Dios quiere, y cuando se publique el artículo sí que lo tendré los derechos, simplemente unos permisos oficiales que tengo que hacer a diferentes instituciones. Entonces sí que es verdad que pido que no hagáis fotografías de la presentación, ¿vale? O sea, que no pasa nada, que no es nada del otro mundo, pero que respetéis ese tema. Vamos a ver. Sí, para que se vea entero. De acuerdo. Bueno, lo primero que voy a tratar es el tema de, antes de pasar a la cuestión principal de la ponencia, yo quería un poco reflejaros qué es el manuscrito en caracteres árabes, o lo que normalmente decimos el manuscrito árabe-islámico, ¿no? El manuscrito le llamamos en caracteres árabes porque es el legado que nos ha quedado, o que nos ha llegado hasta ahora, de 1400 años o 1300 años de historia desde el principio del Islam. Entonces, este legado abarca diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes culturas, y todo, o sea, el dominador común de este legado es que está escrito en caracteres árabes, o sea, بالحرف العربي, ¿no? Entonces, os he traído diferentes imágenes del principio para ilustrar un poquito el tema. Estas imágenes son desde los primeros Coranes, que se escriben durante más o menos al principio del segundo siglo de la Hijra, es cuando empieza toda Harakat al-Tadwin, o sea, cuando empieza primero a escribirse el Corán. No me voy a parar mucho en ese tema porque no terminaríamos, ¿no? Os he traído ejemplos del Khat al-Hijaz al-Mail, que es el que hay abajo, y os he ilustrado en casi todas las fotografías, os he puesto la procedencia del manuscrito, porque como no me quiero parar mucho en explicarlo. Si alguien tiene cualquier duda, al final de la ponencia me podéis preguntar lo que queráis. Entonces, estos son diferentes ejemplos de manuscritos que lo que nos ilustran es la fusión tan maravillosa y tan bonita que hubo en el mundo árabe-islámico entre culturas, religiones. Esa fusión en la que estos textos nos están mostrando como, por ejemplo, el cúfico del Mashriq, el cúfico que aparece en la zona del Andalus, como el manuscrito que tenemos aquí abajo, probablemente de Ibn Gattush, como solamente usando imágenes de Coranes podemos ver, porque claro, el texto sagrado del Islam, entonces el que más se cuida, el primero que se empieza a escribir y el que más se ilumina y el que más se adorna. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos, tenemos un Corán del Mashriq, diferentes Coranes del Mashriq. Os he puesto un ejemplo de un Corán de Indonesia, incluso para que veáis cómo el arte de cada zona del mundo árabe, del mundo islámico, se va reflejando en lo que es la tradición del libro manuscrito. Bueno, llega ese arte a plasmarse, tenemos soportes diferentes, tenemos los manuscritos se escriben al principio en soportes de piedra, de palmera, luego aparece, a partir del pergamino aparece el papel, o sea, tenemos ahí un tema grandísimo, vastísimo, sobre lo que es el manuscrito en sí, ¿no? Y su evolución. Tenemos una de las cosas más llamativas también de esta civilización árabe-islámica es que, por ejemplo, nosotros cuando decimos el manuscrito en caracteres árabes, tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, de un evangelio que está un evangelio escrito en copto y en griego y en árabe. O sea, ahí tenéis un ejemplo en una expresión artística de un legado que fusiona las diferentes religiones. Ahí tenemos un manuscrito aljamiado también, que seguro que los conocéis. El estudio de los manuscritos, lo que nosotros nos está legando el manuscrito, no es solamente el contenido de las palabras de esas personas que nos están diciendo la experiencia y el conocimiento y la sabiduría, sino también un montón de ilustraciones que nos hacen trasladarnos a diferentes épocas del mundo árabe-islámico. Aquí tenemos, por ejemplo, una escuela en la que aquí podemos ver un ejemplo de la transmisión del conocimiento tanto a hombres como a mujeres, la transmisión del conocimiento a los niños, la transmisión del conocimiento
conocimiento y el ijtihad es muy importante en la civilización árabe-islámica. De hecho, hay más de una fuente que dice que, y bueno, yo he llegado a una de esas conclusiones, ¿no?, que era una civilización en la que se trabajaba para estudiar, para conseguir el ilm y el conocimiento, cosa que hemos perdido. Nosotros ahora estudiamos para trabajar, ¿no? Entonces, ese punto es un punto muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Los manuscritos no solamente nos ilustran historias, la transmisión de hadith, la transmisión de Corán, el ijtihad en todo en el fiqh, en el hadith, en el tafsir, en todas las diferentes asignaturas o materias del mundo de la vida árabe-islámica, sino que también nos cuentan historias como, por ejemplo, tenemos aquí una iluminación de la toma de Meca, Naam al-Fil, ¿no?, la famosa historia de cuando Abraham trajo a los elefantes para historias de Noé. Y aquí, por ejemplo, estoy poniendo manuscritos de diferentes épocas. Aquí tenéis uno que es un manuscrito persa. El otro es un manuscrito otomano. Entonces depende de la época en la que se produce el manuscrito, pues se notan las corrientes artísticas, los tipos diferentes de uso de pigmentos, la evolución en todo. Entonces, como habéis visto desde el principio, las imágenes que os he puesto son de manuscritos del siglo I, en los que se ve el comienzo del uso de las tintas, después se van iluminando, después, igual que el mundo islámico, se va fusionando y va abarcando diferentes culturas y diferentes expresiones artísticas, va evolucionando hasta que llega al 1800, en el que, bueno, anteriormente con la entrada de la imprenta va en decadencia la producción de manuscritos, hasta que llegamos a prácticamente perder la tradición, como veremos ahora. Bueno, es muy importante cuando hablamos de que si el mundo árabe-islámico, la civilización árabe-islámica contribuye a la formación de nuestra civilización actual. A mí no me gusta ponerle ni Oriente ni Occidente. Tenemos un ejemplo, aquí por ejemplo en el libro siempre escuchamos hablar de esas cosas, pues aquí tenéis ejemplos que los podéis ver. Por ejemplo, estos son de la escuela de Irak. Tenemos aquí Kitab al-Tiryaq, que es un libro muy famoso sobre antídotos. Tenemos Kitab al-Hashaish, en el que se ve aquí Min Sharbi Iflatón, o sea, Afentón. Estamos hablando de los clásicos griegos y de la labor que tienen los ulama en el mundo árabe-islámico, da igual de la religión que fueran, podían ser cristianos, musulmanes o judíos, y la labor que tuvieron, que a través de la lengua árabe se transmite ese conocimiento que llega desde los griegos. Tenemos Hunayn ibn Ishaq en el Cairo, que se dedica a la traducción de muchísimos documentos, y gracias a ese tema y después a las posteriores traducciones en la Escuela de Toledo en España, o sea, en la antigua Al-Andalus, pues llega a formar parte de nuestra civilización actual, ¿no? Bueno, tenemos diferentes tratados, no me quiero entretener mucho en este tema. Tenemos, por ejemplo, este manuscrito, los dos están producidos en el Cairo. Uno es Majmu' fi Ilaj Amrad al-Ayn wa Mudawalatiha, sobre óptica y sobre operaciones de ojo, o sea, de lo que es tratado de medicina ocular. Todo el mundo ha escuchado hablar de la contribución del mundo árabe-islámico hacia la astrología. Este es un tratado, el de Kitab al-Bulhan, que incluye astronomía, astrología, alquimia. Luego tenemos, por ejemplo, esto es una ilustración otomana de la época. Vale. Ya voy a dejar hablar del contenido, sino ahora de la forma. El manuscrito árabe-islámico es muy diferente en su forma a los manuscritos que se producen en Occidente. Los manuscritos son el reflejo, es como un ser viviente, es el reflejo de la necesidad de la sociedad, evoluciona como una persona durante su historia, ¿no? Los manuscritos en Occidente, casi todos, ¿cómo se transmite ese conocimiento? En Occidente es monacal. Entonces, la mayoría de los manuscritos están en sus estructuras adaptadas, pues, al uso en un monasterio, entonces su cosida es diferente, la forma de guardarlos o la forma de alojarlos en la estantería era diferente. Entonces, el manuscrito de Occidente se nota en su estructura. Los manuscritos del mundo islámico son reflejo de una sociedad que la transmisión del conocimiento formaba parte de la vida de toda persona, o sea, musulmanes, cristianos y judíos. El hecho de la peregrinación y del Hajj hacía que la cadena de transmisión de la ilm fuera una cadena de movimiento continuo, en el que tú no tenías solamente una universidad, o sea, un sistema totalmente diferente. Ibas buscando la ijaza,
de los diferentes ulamá durante tu trayectoria hacia la Meca. Entonces, los manuscritos, ahora voy a hablar sobre ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros tenemos un libro que necesita estar protegido. Entonces, aunque hay muchos estudios que dicen que la influencia de la estructura del manuscrito actual viene de manuscritos coptos, de la zona de Etiopía, de manuscritos del este africano, sí es verdad, o sea, porque el mundo no está con barreras, el mundo se fusiona y unos aprenden de otros. Entonces, el manuscrito árabe islámico, una de las mumayizat, de sus características principales es el lisan, que es una parte que, como podéis ver aquí, cubre el texto. Entonces, aparte de que el cosido es diferente, la estructura es diferente. Os he puesto diferentes ejemplos. ¿Veis ese pequeñito? Es un Corán que normalmente llevaban los militares cuando iban a la guerra, de forma de talismán y de protección. Bueno, entonces, el contenido, lo que es la estructura del manuscrito es muy importante porque en un taleb al-ilm o una persona que iba buscando conocimiento, por donde iba pasando, cada sheikh le iba dando una ijaza. Entonces, esa ijazat, esas samaat, la obra se iban transmitiendo en la mezquita del Qarawín, por ejemplo, en la mezquita de Fez, en la mezquita de Córdoba. Se sentaba un estudiante y estaba a lo mejor recitando una obra. Entonces, eso es un samá hacia su sheikh. Y entonces el sheikh sama'atu li cada o a cada y ante tal persona y tal persona. Entonces, las encuadernaciones de los manuscritos y las dos primeras páginas son importantísimas, porque no solamente el manuscrito nos contiene la historia del documento en sí, o sea, la información, sino que además nos está dando la información de toda una cultura de transmisión del conocimiento entre, por ejemplo, la obra, cómo se escribe la antología de Ibn Duhmaq, pues con el estudio se sabe hasta incluso las obras que fue consultando durante sus viajes, dependiendo de lo que va encontrando en los manuscritos. Bueno, parte del contenido muy importante también son las waqfiyas. El waqf o habices, viene habices como se conoce en la lengua española, que es un término que hemos heredado. El waqf es una donación con carácter para siempre, que se hace para una utilidad pública. O sea, se dona, por ejemplo, el sultán Beiber se hacía una mezquita, o el Mohammed bin Qalaun, y entonces ponía un waqf, igual que la mezquita era tan majestuosa, pues ese Corán que se hacía durante no sé cuántos años a manos de tales escribas alucinantes, ahora os voy a poner ejemplos, pues hacía un waqf. Este waqf que tenéis aquí es el waqf de Maulana, del sultán Sha'ban, que como podéis ver, bueno, a los que puedan leer árabe, al final, ahí arriba pone waqf el Maulana al Maqam al-Azam del sultán Sha'ban, y abajo normalmente te pone la fecha del waqf, que no tiene que ser porque esa es la fecha del manuscrito, sino que a lo mejor ese manuscrito ya tenía 200 años, pertenecía a la familia real y se le hace un waqf en una institución que se funda nueva. Al lado tenemos, por ejemplo, al-Khazan al-Aliyya al-Maulawiyya, o sea que ese manuscrito pertenecía a una biblioteca real. Bueno, ahí tenemos imágenes. Ese es uno de los famosos Coranes que dicen el Corán de Uthman, que aparecen por todos lados. Pues uno de los posibles Coranes de Uthman está en Maktabat al-Awqaf, precisamente en el Cairo. Y la encuadernación que os estoy enseñando ahí abajo es para que veáis la importancia de los Awqaf. Este es un sultán mameluco, posteriormente, como 400 años después, le hace una funda especial a este Corán. Otro Corán grande que tenéis es ese de la biblioteca, está ahora mismo en Dar al-Kutub, y era waqf en Taj al-Muluk, en la zona de Bubal de la India, pero el rey fue un regalo de un shah de Persia. El shah de Persia precisamente se lo regaló al rey Farouk. Los awqaf en realidad no se deberían de mover de la institución, pero claro, el mundo da muchas vueltas y muchas veces yo me encuentro un manuscrito que te está diciendo y a nadie se le ocurra moverlo de esta institución y dices, bueno, se han dado vueltas el Corán desde entonces. Estos son otra realidad, otra parte importante del manuscrito es que, y a mí eso me encanta, que la tradición árabe-islámica, el texto siempre se queda a la marginalia. Cuando un autor escribe, no compraba un libro, él escribía, sino que compraba dafater y iba escribiendo porque no sabía cuándo su obra iba a terminar. Pues estamos hablando de un conocimiento que no es exclusivo, yo no soy el que lo sé todo. Entonces, aparte de que mi obra puede quedarse incompleta, dejo las márgenes de mi libro para que otro venga y haga un tafsir y un comentario. Para que veáis lo importante que es el aceptar que uno no lo sabe todo y que va a llegar después alguien y va a hacer un sharh o un tawdih o va a hacer un tashih, o sea, una explicación, una aclaración, ¿no? Entonces, los márgenes de los manuscritos son importantísimos. Ahora vais a entender por qué os estoy explicando esto ahora en el principio. Con los colofones de los manuscritos, ¿dónde sacamos los datos? ¿Cómo sabemos que esta obra es de tal año? Si tenemos suerte,
está escrito. Entonces te dice que lo escribió al-Abd al-Faqir, tal persona, en tal sitio, si te dan todos los datos, genial, pero normalmente no, porque normalmente las últimas páginas de los manuscritos se pierden. Entonces, ¿dónde sacamos esa información? Que a veces, como en este caso, nos está diciendo hasta la información del calígrafo. ¿De dónde sacamos esa información? De lo que es el soporte del manuscrito. Entonces, cuando no tenemos la información del texto, tenemos la información codicológica. Bueno, la codicología es un estudio que en Europa surge hace 200 años más o menos, así exagerando un poquillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los orientalistas que encantados y maravillados o que han estudiado el mundo árabe o que tienen colecciones árabo-islámicas en territorios de Occidente, se interesan por el estudio del manuscrito, pero no todos conocen la lengua. Entonces se hace un estudio intensivo sobre la estructura del manuscrito, la importancia del papel, esto era tal, esta iluminación, surgen las escuelas de arte, surgen los museos, todo eso hace que lo que es el estudio de la estructura del manuscrito sea importante. ¿Qué pasa con esa parte? Pues que tiene un auge grandísimo en Occidente, pero el mundo islámico no. O sea, el mundo islámico, en norma general, se dedica al estudio del contenido. ¿Qué es lo que pasa? Ahora veremos que una de las problemáticas que tenemos que es intentar fusionar entre el contenido y la forma, porque las dos partes son igualmente importantes. Si no conocemos, pues ya lo habéis visto, si no tenemos los datos del contenido, pues tenemos los datos codicológicos que tiene un manuscrito. Bueno, ¿dónde están los fondos árabes en el mundo? Pregunta que casi todo el mundo se hace. Hay un montón de manuscritos, pero ¿dónde están? Hemos heredado... Hay gente que exagera, 2 millones de manuscritos árabo-islámicos. Yo no pongo números porque yo sé la realidad como está y como las colecciones están sin catalogar, no se pueden poner números. Yo normalmente digo 1,5 millones más o menos de manuscritos en caracteres árabes. Yo me equivoco, todavía digo árabo-islámicos, pero en caracteres árabes porque, como he dicho, abarca diferentes idiomas, diferentes lenguas. Os he puesto así, de forma general, Sulaymanía Library es la más grande del mundo árabe, del mundo islámico, de una colección de manuscritos impresionante, como Imperio Otomano que era y capital. Después le sigue en el mundo árabe Dar al-Kutub al-Masriya, en el Cairo. Después tenemos, os he puesto ejemplos, por ejemplo, en la India, en Damasco, tenemos orientalistas, que no solamente en Occidente tenemos orientalistas, tenemos también en un montón de países asiáticos orientalistas que recopilan colecciones del mundo árabe-islámico y que tienen colecciones privadas, como es la de Said Moheb Naqib. Ali Al-Ghattas tiene una colección muy importante en Malasia. Tenemos colecciones en Europa, de las más importantes, sabemos que está la de París, la Biblioteca Nacional de París, tenemos British Library. Sorprendentemente, una de las más importantes y menos conocidas es la de Oxford, que desde el 1650 un orientalista ya empieza a recopilar una colección privada y la convierte en una de las más grandes, la de Bodleian University Library, que está en Oxford. Tenemos el monasterio de San Lorenzo del Escorial, tenemos diferentes colecciones en Estados Unidos, que la verdad es que yo haciendo un trabajo de investigación sobre este tema me sorprendió bastante, un trabajo, además un tema muy interesante, ver cómo las misiones diplomáticas, los arabistas de la época, sobre todo en 1900, se dedican a comprar fondos de manuscritos y a trasladarlos y a formar diferentes colecciones, como son una de las más importantes, la de Yale, en la Universidad de Yale, en Metropolitan, tenemos museos diferentes que por diferentes situaciones sus fondos de museo están llenos de manuscritos. Tenemos bibliotecas modernas, como fondos que se están creando desde hace nada más que 10 años, como son los del Museo de Qatar o Juma al-Majed, marcas Juma al-Majed. Tenemos una biblioteca muy importante en Marruecos, que no sé, bueno, los invitados que tenemos aquí de Marruecos la conocerán muy bien, que es el Maktab al-Hassani o el Maktab al-Malakiya, que como dato interesante es de las bibliotecas que se mantienen desde el siglo III de la Hijra hasta ahora. Esa es una de las pocas Hazain o Hazanas que se mantienen hasta ahora vivas, que por cierto siempre viaja con el rey. O sea, si se cambia la capital de Marruecos de Meknès a Rabat, se cambia la Biblioteca Nacional porque forma parte del fondo de la familia real. Bueno, pero el gran vasto número de manuscritos árabo-islámicos no están en esa biblioteca ni en esos fondos que tanto escuchamos en la universidad. En realidad están en colecciones privadas y esparcidos por el mundo. Y en lugares que todavía no se han conseguido tampoco, se han hecho muchísimos esfuerzos, pero no se han conseguido tampoco recopilar listas completas, sobre todo en la zona del Sáhara, la zona de Senegal, la zona de Mali, toda la zona de aquí del este de África. La India.
En la India está la India de manuscritos árabo-islámicos. En la zona asiática hay muchísimas colecciones privadas. Os he puesto imágenes sobre diferentes, bueno, la situación, ahora hablaremos de cómo están, pero sobre diferentes bibliotecas, el fondo de manuscritos de las diferentes familias de bibliotecas de Timbuktu, en Mali. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que queremos de un manuscrito? Un manuscrito necesitamos hacerle dos cosas, que es protegerlo, para que no lo perdamos, como lo que es la forma física del texto, y necesitamos hacer que el mundo pueda acceder a él. O sea, acceso y protección es lo principal. ¿Cómo se consiguen este tema? Se consigue trabajando en estas 4 cosas: preservación, catalogación, digitalización y conservación. Cuando hablamos de preservación, os voy a poner ejemplos sobre este tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estoy hablando en líneas muy grandes y generales: previsión de incendios e inundaciones, control de condiciones medioambientales, la limpieza regular de las colecciones, el control de los insectos y plagas, la seguridad, la correcta manipulación de los manuscritos. Estoy hablando para preservar lo que es el texto, o lo que es la materia del manuscrito. Estos ejemplos son de instituciones europeas, o sea, quiere decir que en el mundo genial que vivimos con normas y seguridad y regulaciones pasan catástrofes, como por ejemplo la última, la de la biblioteca de la duquesa Ana Amalia, que esta pasó en Berlín. Seguramente la tuviste que escuchar en la prensa porque fue un desastre grandísimo. Se perdieron textos de obras originales de Shakespeare, o sea, fue una quema horrorosa, y pasó en el 2004. En el 2002, inundaciones en Praga, ahí he puesto los datos: 50 centros fueron inundados, más de 500.000 de volúmenes fueron dañados. Estoy hablando de libros, no estoy hablando solamente de manuscritos, pero entre ellos manuscritos, y estoy hablando de bibliotecas en general. Esto ya no es solamente de caracteres árabes. Pero lo pongo para que os hagáis una idea de qué pasa, y de que hay que tener, es muy importante que las bibliotecas tengan una previsión de incendios y de inundaciones. La limpieza regular de archivos. La mayoría de los archivos que están en países árabes tienen unas condiciones un poco difíciles de preservación, sobre todo aquellos que están en África. El desierto es muy peligroso porque la arena hace que se desestabilice el manuscrito, y la verdad es que para mantener una colección limpia es muy sencillo y muy fácil. O sea, no hay que hacer ninguna barbaridad, simplemente mantener los fondos limpios de arena, hacer limpieza regular. Estas fotografías son del fondo de la Biblioteca Nacional Egipcia. O sea que en realidad yo cuando llegué me pensaba que la situación estaba mucho mejor, y me quedé tan atónita que he estado allí 9 años. O sea, imaginaros la situación en la que 2 centímetros de arena entraban por las ventanas de la Biblioteca Nacional todas las semanas, y teníamos que hacer políticas desde cero, o sea, desde limpieza de los manuscritos de la arena, o sea, de personal, y limpiar con pinceles. Esto es dentro de una biblioteca nacional. O sea, imaginaros las colecciones que están esparcidas en el mundo, que no forman parte de una biblioteca que quizá tenga una política de preservación. Es muy importante controlar la humedad, la temperatura dentro de las colecciones. O sea, ahí ahora mismo tenemos la suerte de la tecnología. Hay unas máquinas que hacen unas cajas fabulosas. Son proyectos muy caros porque es para usar un papel que es antiácido, pero de esa manera, sobre todo para las instituciones grandes, se consigue aislar el manuscrito dentro de una caja, y así de esa manera se puede preservar más. Este es el estado de muchas de las colecciones del mundo árabe. O sea, este es el estado del patrimonio árabe-islámico del que estamos hablando, que es tan importante conocer para conocer lo bonito que es, ¿no? O sea, todo lo que hemos estado hablando de la convivencia y de tal, pues este es el estado de la mayoría del patrimonio árabe-islámico. A ver, estos son colecciones de Argelia, de diferentes zawiyas, que antes no he comentado que muchos de los fondos están también en zawiyas y pertenecen a mezquitas. Si no se preserva una colección, esto es lo que hay. O sea, yo estoy cansada durante estos últimos años de ver documentos así. Si se alteran las condiciones atmosféricas de los manuscritos, se termina por perder el texto, los insectos se terminan comiendo las páginas. Y los libros, mira, este de abajo, que estáis viendo que le falta una parte de la tapa, es porque el manuscrito árabe-islámico, como he dicho, la estructura se hace para tenerlo alojado horizontalmente. Cuando el mundo árabe-islámico empieza, o el mundo árabe sobre todo, empieza a imitar las bibliotecas occidentales, vamos a hacer una biblioteca en Dar al-Kutub con la de París, que mira qué bonito, en el 1900, maravilloso, pero no te das cuenta que París, los libros tienen otra estructura. Entonces, desde entonces se empiezan a poner los libros todos en vertical, y eso ha hecho que se deterioren un montón de colecciones a la hora de sacarlos de la manipulación. Bueno, catalogación.
Cuando yo he dicho aquí que los manuscritos están sin catalogar, eso ha sido un error mío al escribir catalogar, porque he traducido mentalmente la palabra tahqiq sin darme cuenta. En realidad, el 70%, y no estoy exagerando, del patrimonio árabo-islámico está ghair muhaqqaq, o sea, está sin hacer estudios críticos. Queremos decir que nosotros todo lo que estamos hablando, lo hablamos solamente del 20% que se conoce. Hay miles de obras que están mal atribuidas a personas, hay un montonazo de patrimonio árabe-islámico que no conocemos, y ahora veremos por qué. La falta de expertos en la materia de estudio de lo que es la catalogación es un problema grande. La falta de personas que puedan, incluso hablando de catalogación, estamos hablando de que hay bibliotecas, y os puedo poner muchísimos ejemplos de bibliotecas que lo que tenemos son índices. O sea, los catálogos no nos están describiendo nada más que el nombre y el CATEB, si acaso no está confundido. Y pues tengo muchísimos ejemplos de catálogos con muchísimos errores, muchísimas entradas, aunque también hay noticias buenas. Hay muchísimos fondos de manuscritos aquí en España también, que se han hecho políticas nuevas, que se han aplicado proyectos nuevos. O sea, que no solamente quiero traer pesimismo, que también hay muchísima gente trabajando en el tema de volver a reeditar catálogos, pero los esfuerzos para la realidad de lo que hay son todavía mínimos. Tenemos, por ejemplo, yo he vivido bastantes políticas de control de contenido de la biblioteca. La última es muy triste porque es una fundación muy importante y se llama el Furqán. Han hecho el Summayamías último de la colección de la Biblioteca Nacional, han seleccionado las misceláneas, quiere decir, han publicado al mundo la colección de misceláneas de los manuscritos árabes, pero han escogido ellos los textos. Porque yo cuando me senté con ellos les dije, pero ¿cómo podéis? Esto no se puede hacer. O sea, tú no puedes escoger los textos de las misceláneas y decir que esto es un catálogo completo, porque estás borrando, estás quitando y anulando la mitad del patrimonio. No, porque esto yo creo que no hace falta meterlo. Y depende de quién esté haciendo el proyecto, porque como tengo un pensamiento anti-tasawuf, pues todas las obras de sufismo se ponen en una esquina. Yo en Dar al-Kutub me he visto negra de poder acceder para poner en el museo obras que tengan que ver con alquimia, obras que tengan que ver con tasawuf, obras que tengan que ver con algún madhab que la persona de momento que está gobernando en esa institución le parece que no es adecuado. Entonces, eso, o sea, dentro de la mayoría de los catálogos de las instituciones, el pan de cada día. La caja que estáis viendo ahí arriba son textos de papiros del siglo II de la Hijra, o sea, la entrada del Islam con Amr ibn al-As al Cairo, y esas primeras administraciones en las que empiezan a escribir en soporte papiro, porque era Egipto, son los papiros árabes. Bueno, pues esa caja estaba en una esquina porque en realidad no era importante. Gracias a Dios hemos conseguido rescatar como unos 4.000 documentos pequeñitos que tienen incluidas ayas de Corán, del principio del Islam, hadices, o sea, textos impresionantes. Los problemas de catalogación, muchísimos. Las bases de datos, tanto de bibliotecas nacionales, internacionales, del mundo árabe, del mundo islámico, tienen un montón de problemas, sobre todo con el tema de la arabización, unificación de glosarios, unificación de nombres, cómo escribimos al-Ghazali, con G y con H o no, con esto, con Kaf y con H, o sea, problemas muchísimos, problemas de codificación, problemas que los estudiantes o la gente que se dedica a la investigación lo puede ver. O sea, las barreras que aunque estamos en el mundo de la tecnología, tristemente estamos adelantándonos en muchas cosas como armamento y tal, pero en lo que es la parte de la cultura, tristemente los adelantos no están sirviendo lo necesario. Os voy a explicar una situación. Hace 3 años hicimos en la Fundación Cultural Zagra un viaje para hacer un survey, un estudio de la situación de los manuscritos de Gambia. Os lo pongo como ejemplo. Este estudio en el 1993 lo publicó el doctor Faisal al-Hafian, creo que fue entonces, Abdesattar al-Halawawi, que es un codicólogo famoso egipcio que trabaja en Mahad al-Makhtutat. Fue a Gambia, hizo un survey, tradujo un survey escrito por un profesor, por una persona de Gambia, en la que nos decía que había como unas 1.400 manuscritos en diferentes zonas de Gambia. Bueno, en el año, hace 3 años, un viaje que hicimos, hemos encontrado 73 documentos, nada más. Hemos visitado todas las zonas descritas por el survey. Pues en unos 12 años han desaparecido unos 1.400 o 1.300 documentos en la zona, solamente en Gambia, como poneros un ejemplo. Bueno, los problemas de conservación que tenemos, muchísimos. Falta de formación.
uso de técnicas que no se deben de usar para los manuscritos. Mira, con el manuscrito yo siempre digo, pasa como con la medicina. En los años 70 se puso muy de moda lo de la restauración. Vamos a dejar la cara de esta mujer como si tuviese 15 años. Pues lo mismo con los documentos. Vamos a dejarlo como si fuera un libro que lo acaban de hacer, lo acaban de escribir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a cortar los márgenes, vamos a cambiar las encuadernaciones. Eso ha pasado en Occidente y en Oriente. O sea, yo no digo que es ni allí ni aquí, en el mundo islámico, en Europa, y está pasando hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues muchas situaciones diferentes. La primera os pongo, por ejemplo, también Dar al-Kutub, que yo me he avergonzado durante todo este tiempo de ver que teníamos la foto de la reina del rey de España, porque España fueron los que pagamos hace 20 años, hicimos el laboratorio en Dar al-Kutub de conservación de manuscritos. Pero claro, llegamos con el dinero, con el maletín, hicimos el laboratorio, no se formó al personal y no se hizo una previsión de material, ni de arreglo de maquinaria, ni de qué puede pasar después, ¿no? Bueno, pues ahora sí veis el laboratorio de restauración de Dar al-Kutub en la sala de tortura del manuscrito. Personal que cobra poquísimo dinero, que saben que si intervienen en un documento y le cambian un papel, van a cobrar 10 liras, pero si le quitan la encuadernación y ponen una nueva súper bonita de plástico, pues van a conseguir 1000, y como el sueldo no vale, no tienen sueldo para vivir, pues entonces ¿qué hacen? Intervenciones masivas, fumando, bebiendo, tal. Yo cuando entro ahí en el laboratorio se oye clic, 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 digo, ya están quitando los vasos de encima de las mesas. Bueno, eso es un ejemplo gracioso, pero también tenemos ejemplos muy peligrosos como el uso de materiales como formaldehyde en las cámaras de desinfecto. Venga, aquí hay hongos, vamos a crear los hongos para si tenemos trabajo los del departamento de hongos. Estoy poniendo ejemplos pequeñitos de los problemas de conservación y vamos a desinfectarlos, y si de paso le da cáncer a la mitad de la gente que trabaja aquí, pues no pasa nada, pues somos muy modernos, estamos usando máquinas. Pero eso no solamente pasa en el mundo árabe, que pasa en Occidente también, pasa en laboratorios de conservación de nuestro país, o sea de España, que no siempre las técnicas son las adecuadas. A mí nunca para nada me gusta el ese de pensar que somos mejores ni peores porque venimos de un sitio a otro, que las técnicas, porque todo el mundo está en un continuo aprendizaje, sobre todo con un tema tan nuevo como el de los manuscritos en caracteres árabes, ¿no? Bueno, no me quiero estar más en este tema, ya podéis ver, mirar ejemplos. Taqwim As-Sihha de Ibn Butlan, ese manuscrito le he hecho 20 años y ha desaparecido el texto. ¿Por qué? Porque si tú pones un texto dentro de una máquina reintegradora, acabas con el texto, te crees que lo has conservado, pero dentro de 10 años ha desaparecido. Un ejemplo de ahora, y esto tristemente lo visité hace un mes en Fez, Jamiat al-Qarawin. Aquí tenemos el libro de Urjuza, una de las Urjuza fi Tib de Ibn Tufayl. Ese es el estado del libro. En los años 70 se pensaban que lo estaban conservando, lo laminaron, y lo que es el plástico ha hecho que se desintegre el texto, por ende se ha perdido. Aquí tenéis un ejemplo de allí de una encuadernación moderna, que se ha perdido la estructura de ese libro. Y tristemente, claro, la gente quiere preservar los libros del siglo II y III porque son los más importantes, ¿no? Del principio del Tadwin y de la Ilm, pues la mayoría de esos textos están laminados. Bueno, hay que hacer un montón de proyectos para la formación de personal en conservación de manuscritos islámicos en concreto, pero no solamente en el mundo árabe, sino de forma global en el mundo. Una necesidad de verdad que es muy urgente. Digitalización es una de las formas más importantes de acceso. Si tú tienes colecciones digitalizadas, pues así se pueden poner en internet. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las instituciones, así en norma general, digitalizados, casi ningún fondo de manuscritos, ni nacional en Europa, ni internacional, están digitalizados enteros. Os pongo un ejemplo. La British Library de la colección árabe-islámica tiene digitalizada un 2%. ¿Por qué? Pues son políticas que en Europa valen mucho dinero y los gobiernos no están dispuestos a pagar el dinero que vale. Y en el mundo árabe se están haciendo digitalizaciones masivas por parte de instituciones privadas o públicas, dependiendo, pero están usando maquinaria, que este es el resultado. El resultado de que si tú coges un libro que tiene una estructura frágil y lo pones en un escáner con un espejo para que a todos nos llegue la foto muy bonita, muy clara en internet o en Google, lo que terminamos es cargándose las estructuras de la mayoría de los manuscritos y perdiendo los datos que yo he estado comentando antes. Os pongo otra vez de ejemplo Dar al-Kutub, cajas de encuadernaciones en las que ya no se sabe cuál era el texto original y en las que en esas cajas, ¿qué es lo que pasa? La ijazat, la samaat, se está perdiendo no solamente un valor artístico, sino que también científico, ¿no?
Bueno, y problemas de soporte, mucha tecnología, pero si no ponemos planes de cómo preservar esa tecnología, hasta ahora casi todos los soportes medios están en internet y en la nube. Si imaginaron un corte de internet, todo el esfuerzo de estos últimos años se puede perder. Bueno, la parte más importante de mi exposición, aunque es un poquito triste, es que una de las situaciones más fuertes que vive el patrimonio árabe islámico es la de los conflictos que históricamente los conocemos muy bien. Tenemos, sí, tristemente en Granada, aquí en la Plaza de Birramla, tenemos un ejemplo de ese control del conocimiento. Da igual a la religión que le pongamos y da igual la época histórica. Tristemente el ser humano se ha dedicado a usar la religión, la palabra de Dios, para controlar la economía y el poder. O sea, esas son conclusiones así en norma general. Y las víctimas, pues tenemos un ejemplo muy grande en el conflicto de los Balcanes, en los que veis la fachada, o sea, la explanada al lado estaba en la mezquita que está ahí. Estamos hablando del corazón de Europa y un conflicto que casi todos los que estamos aquí lo hemos vivido. Mirar aquí el archivo de la Comunidad Islámica y Biblioteca de la UCAF en Bosnia, lo que quedó fue esa explanada. El Instituto Oriental de Sarajevo, que era el archivo provincial otomano, con todos sus documentos, eso es lo que quedó. La Biblioteca Nacional de Bosnia, en Sarajevo, se perdieron más de 1,5 millones de libros, entre ellos muchísimos manuscritos. Conflicto en Alepo, Siria, o sea, los últimos que estamos viviendo, en el 2013. Esas son fotografías. Quien quiera saber algo más sobre estos temas se puede poner en contacto conmigo, porque la verdad es que llevamos trabajando con la Fundación del Manuscrito Islámico sobre estos temas bastante. Conflicto de Irak, 2003, la intervención americana que vimos todos en la tele a la vez, pues la intervención dejó Dar al-Qutb en Bagdad totalmente destruido. Y hay un dato muy interesante. ¿Veis los libros que estáis ahí abajo en caja? Pues esos son los de Maktabat Saddam, Dar Saddam, que después ahora es el Maktab al-Iraqi, al-Watanía. Estuvieron guardados en un almacén durante 3 o 4 años y gente que yo conozco después llegaron a abrirlo y la mayoría de los textos han desaparecido, sobre todo los de más renombre, pero en fin, que eso se sabe, ¿no? Al-Awqaf de Irak, situación. Bait al-Hikma en Irak, la situación, además podéis ver los misiles, las bombas, tristemente son objetivos militares. O sea, no es que haya caído de casualidad, ¿no? Un triste acontecimiento que yo he vivido en primera persona y que me encargué con mi equipo de trabajo a rescatar lo que pudimos fue el Institut de l'Egypte. A las 3 de la mañana me llamó el ministro de Cultura, que no sabían lo que hacer, y pudimos durante una semana entera, o sea, nos vimos con un desastre. Yo no me pensaba que yo iba a vivir en mí misma lo que es la destrucción del patrimonio así, de esa forma, ¿no? ¿Veis esa fotografía de ahí en medio? Es curiosa porque tuvimos que pedir periódicos, porque claro, allí teníamos problemas de fuego más agua. Entonces tuvimos que pedir periódicos no me acuerdo a qué periódico fue, al Ahram me parece. Y entonces son las fotografías del día, de lo que estaba pasando en el Tahrir, las tuvimos que usar para lo que es la preservación para la política que pusimos. Vale, me queda un segundín. Perdonadme ya. La Biblioteca Nacional de Egipto, seguro que habréis escuchado toda la bomba, pues yo era la encargada de ese proyecto. O sea, nos tiramos 5 años para demostrar al mundo lo bonito que era la civilización árabe-islámica, con todas sus leyes, su cultura, su patrimonio, la ciencia. Hice un museo, la verdad que yo estaba muy orgullosa. Lo inauguramos el día 19 de enero y el día 24, 3 días después, nos lo explotaron. Entonces, la verdad es que eso fue bastante fuerte. Los fondos de manuscritos de Timbuktu. Mientras que el mundo entero, incluido el presidente de Francia, estaban dando la prensa oficial de que hoy habían intervenido en Timbuktu para salvar las colecciones de manuscritos. Eso no era verdad, porque las colecciones de manuscritos que nos dieron a todos en la prensa nos asustaron diciéndonos que se habían quemado. Varios amigos, un mes antes, ya los habían trasladado a diferentes pueblos de Bamako, o sea, alrededor de la capital. Entonces lo pongo como un conflicto que hay ahora mismo en pleno auge, ¿no? Estamos hablando de, ¿sabéis cuánto número? 200.000 manuscritos que están ahora mismo en la ciudad de Bamako. O sea, eso es la situación real de parte, y además precisamente los manuscritos de Timbuktu tienen muchísimo que ver con nuestra historia andalusí y de la zona de Marruecos y de Argelia. Si queréis luego en el debate queréis preguntar sobre algún tema más, o sea, que puedo hablaros sobre el tema de los fondos de Sabama, o sea, la situación de los manuscritos ahora como están en Bamako.
Y bueno, las conclusiones, te robo 2 segundos nada más. Simplemente, bueno, las conclusiones, la concienciación. Lo primero, hay muy poquitas instituciones que están dedicadas al trabajo masivo sobre los manuscritos islámicos, y yo creo que casi la mayoría de la gente que forma parte de este mundo, ¿no?, académico, o que está interesado por lo que hemos estado hablando de unión entre civilización y conciencia. Es muy importante la concienciación y saber que todo el mundo puede aportar y hacer algo desde su lugar, o sea, desde su ámbito de trabajo. Todo el mundo puede aportar algo para la protección y la preservación de este patrimonio tan importante. Muchas gracias, espero que haya gustado.